Bueno, con los satélites meteorológicos la ventaja que tenemos es que estamos viendo la Tierra desde arriba. Entonces lo primero que nos encontramos siempre es con la atmósfera. Y la información de la atmósfera la podemos sacar de muchos tipos de satélites. Por ejemplo, de los satélites de órbita polar son aquellos que van orbitando la Tierra todo el rato, dando vueltas y nos proporcionan un tipo de información sobre las precipitaciones, las nubes, los aerosoles. Y luego hay otro tipo de satélites que utilizamos que son los de órbita geoestacionaria. Estos satélites lo que hacen es que siempre miran a la misma posición y conforme la Tierra va girando, el satélite va girando también. Esto nos da mucha información sobre cómo evolucionan, por ejemplo, una tormenta en un sitio concreto. Con la última serie de satélites de GOES-17 lo que hacemos es imágenes de cada 30 segundos de una posición fija, por ejemplo, de Estados Unidos. Eso nos da información de si hay una tormenta, cómo está pasando y cómo está evolucionando desde una costa hasta la otra costa. Bueno, los satélites que utilizamos no hacen fotos únicamente de una longitud de onda, de un color, hacen fotos de muchos colores. Entonces, conforme llega la primavera, lo que podemos ver es que la nieve, la cantidad de nieve que tenemos en la Tierra, va disminuyendo, mientras que la parte verde de la Tierra va aumentando, porque la vegetación va floreciendo, hay más plantas. Entonces, toda esa combinación de sucesos que ocurren ahora en primavera las podemos ver con los distintos tipos de satélites. Bueno, los satélites, como están desde arriba, son un ojo en el cielo, lo que nos permiten es hacer una visión completa de lo que está sucediendo. Llega la primavera, pero con ello también llegan otros problemas, como inundaciones, y las inundaciones pueden dar lugar a desprendimientos, y eso puede poner las vidas de las personas en juego, ¿no? Entonces, con los satélites podemos intentar dar la voz de alarma de que algo va a poder suceder en cierta región o en otra región. Con eso podemos salvar vidas o incluso podemos también hacer predicción de si este año va a haber más o menos tormentas y ello nos va a dar la cantidad de agua que va a llover y los campos va a tener más o menos producción o incluso más o menos fuegos, que es otra de las cosas que pueden causar problemas en las comunidades. Todo eso lo podemos englobar desde arriba con nuestros satélites. Bueno, como hemos dicho, si no tuviéramos satélites estaríamos muy limitados al conocimiento que nosotros tenemos sobre nuestra posición inmediata o el conocimiento que podemos tener de regiones muy cercanas, pero desde luego no tendríamos la perspectiva global. Los modelos de circulación utilizan información que sucede muy lejos para poder hacer una predicción de qué va a pasar con esta tormenta cuando llegue a mi posición, ¿no? Si no tuviéramos satélites eso sería imposible de hacer y nuestra predicción del clima en vez de ser de 3 días o 7 días sería únicamente de lo que sucede hoy, esta tarde o mañana como mucho. Podemos tener más información sobre los satélites o sobre todo lo que estamos haciendo en ciencia.nasa.gov o incluso en las redes sociales en NASA_ES.